en América Latina. Vean el panorama que vamos a tener, es un panorama interesante. Estos temas, siempre lo he dicho, son y tendrán, desde mi perspectiva, que ser considerados también por ustedes de forma transversal, ¿no? Es decir, a cualquiera de las licenciaturas que ustedes estén desarrollando, estudiando, estos temas son de suma importancia porque además de ser miembros de esta comunidad académica, estudiantes, desde luego, alumnas, alumnos, pues son también parte de una sociedad, ¿no? De una sociedad que se desarrolla en instituciones, que se desarrolla a partir de un modelo de gobierno, de una estrategia de gobernanza, y pues no se diga de las condiciones económicas, ¿no? Creo que es un tema que todos tendríamos que estar con pleno interés, con entusiasmo de escuchar y conocer más allá de lo que conocemos en nuestras licenciaturas de recursos humanos, de negocios, de contaduría, de administración. Creo que son temas de suma importancia. Los abogados también, desde luego, que hay por acá. Entonces, agradecerles a todas y todos, darles la bienvenida y desearles pues que tengan esta conferencia que sea de mucho provecho para todas y todos ustedes. Muchas gracias a todos. Le agradecemos este mensaje y a continuación vamos a ceder el uso de la voz al doctor Héctor Claudio Farina para que nos dé lectura a la reseña del doctor Carlos Riojas y la reseña de la doctora Ángela Rojas. Muchas gracias, buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí hoy. Y más cuando se trata de hablar de un tema que es fundamental para nosotros, que es la economía, que frecuentemente pensamos que es una clase y cuando salimos a la vida real nos damos cuenta de que sabemos muy poco de economía y que nos hace falta saber mucho y que probablemente no utilizamos bien el tiempo en la universidad cuando la vida real nos dice que algo falta por saber. Entonces me parece muy importante. Agradezco mucho la invitación, también la presencia de la doctora Ángela Rojas, la presencia del doctor Riojas, y me da gusto compartir con ellos este espacio, primeramente con el doctor Carlos Riojas, que es un profesor investigador especializado en economía del desarrollo humano, con quien he tenido unas largas conversaciones y que ha publicado una gran cantidad de artículos de investigación científica y que tiene como una de sus misiones de vida, creo que yo, siempre traernos a la mesa provocaciones para seguir discutiendo. Me da gusto que me hayan invitado a participar y también a la doctora Ángela Rojas, de quien en un ratito voy a hacer una presentación un poquito más extensa. Ella es profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Y primeramente quisiera leer la reseña de este libro que escribió el doctor Carlos Riojas, el profesor que está aquí a mi izquierda, para después cederle el espacio a la doctora Ángela Rojas para que nos pueda hablar del libro. Bueno, procedo a la lectura de la reseña que escribió el doctor Carlos Riojas López sobre el libro de 2024, Instituciones, Gobernanza y Economía hacia la innovación institucional en América Latina, Universidad de Rosario, Bogotá, Colombia, de la doctora Ángela Rojas Riveras, y dice la reseña escrita por el doctor Carlos Riojas López: los estudios institucionales son, en primera instancia, análisis interdisciplinarios, incluso transdisciplinarios. En la primera propuesta está, por supuesto, la economía, la historia, el derecho, la sociología, la ciencia política, la psicología y los estudios culturales, etc. Asimismo, en la segunda está la biología, con varias metáforas, los estudios del clima, la ingeniería, el ambiente, pero existen muchas ciencias más en ambos conceptos. Generalmente, en este tipo de investigaciones se encuentra casi todo lo que concierne a los seres humanos. En la carrera de economía existe una de las vetas del estudio de las instituciones y que vincula a otras ciencias. Este libro se ubica en esa veta. Al principio, dice el doctor Riojas, yo conocí el libro con otro título como Economía y Análisis Institucional en el otoño de 2021. Sin embargo, me parece más completo el título que lleva ahora. Por diversas relaciones con colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvimos un seminario con la doctora Rojas Rivera en el programa de doctorado de Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara.
Me habían propuesto para elaborar comentarios a este libro, pero decidí hacerlo por estrategia colectiva. Hablamos con la autora para que participara en el curso de Teorías del Desarrollo y en el seminario teórico, donde participaron los estudiantes y profesores de este programa, en el que surgieron muchas preguntas. Para nosotros fue algo sumamente útil en tiempo de la pandemia del nuevo coronavirus 2019. La doctora Rojas Rivera cuenta con una prestigiosa carrera en las universidades anglosajonas, en las universidades de Warwick y también en Kansas. Es especialista en las historias económica y fiscal de América Latina, particularmente de Colombia. Además, es experta en el análisis institucional en políticas de calidad del gobierno, descentralización y economía geográfica. Tiene 2 libros, uno de 2015, Deuda Pública Interna, Política, Moneda y Finanzas en Colombia, editado por la Universidad de Antioquia. Y tiene otro en 2019, Pensando la Historia Económica de Colombia, Tendencias en la Difusión y la Divulgación, también de la Universidad de Antioquia. Dentro de otras publicaciones está la que apareció en 2023, Avances y retos en la investigación en historia fiscal de Colombia sobre el siglo XX. Sobre el siglo XX, sí. En América Latina, en la historia económica número 2, está en una revista, ¿no? Es una especialista del análisis institucional con evidencia empírica. Ahora bien, en el año 2024 tuvimos los premios Nobel de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, con enfoque institucional, a quienes cita constantemente en este libro. Ellos recibieron el premio por estudiar cómo se forman las instituciones y afectan la prosperidad. Asimismo, hacen las citaciones de otros premios Nobel sobre los análisis institucionales, como Ronald Coase, Douglas North, Elinor Ostrom y Oliver Williamson. Además, a otros no vinculados con las instituciones, por ejemplo, Joseph Stiglitz, entre otros. Es importante advertir que desde la Escuela de las Instituciones existe una perspectiva sobre América Latina, y la doctora Rojas Rivera hace referencia al libro de José Ayala Espino, Instituciones y Economía, una introducción al neoinstitucionalismo económico, que es del año 1999, editado por el Fondo de Cultura Económica de México, en donde se ofrece la visión del neoinstitucionalismo. Sin embargo, aquí hay otras escuelas institucionalistas en la obra de la doctora Rojas Rivera, como la economía evolutiva y la escuela de la regulación, fundamentalmente la escuela francesa, pero preexisten autores en América Latina como Jaime Aboites, también con textos en inglés. Y en este texto es esencial señalar la coexistencia desde la perspectiva de América Latina con las obras de Daron Acemoglu y James Robinson, y también otras obras de los mismos autores de Daron Acemoglu y Simon Johnson, que tienen que ver con el poder y progreso, nuestra lucha milenaria por la tecnología y la prosperidad. Aún es importante señalar que los enfoques de la literatura anglosajona son esencialmente distintos de los que tienen los autores latinoamericanos. Lo más impresionante de este libro, el libro de la doctora Rojas Rivera, Instituciones, Gobernanza y Economía, es que tiene una bibliografía extraordinaria. Las referencias son de por lo menos 686 o quizás más. Sin embargo, hay autores con varias citaciones, por ejemplo, las obras de Elinor Ostrom, también los trabajos de Daron Acemoglu, James Robinson, Simon Johnson, Jeffrey Hodgson y Douglas North. Asimismo, hace señalamientos de estudios interdisciplinarios y forma de analizar las instituciones. Comparado con las referencias totales que tiene este libro, aquellas de autores latinoamericanos son pocas. Por otra parte, tiene una serie de Blue Sky Research y con ello la doctora Rojas Rivera usa la indagación para pensar en ideas que podrían derivar en una aplicación práctica de las instituciones o con aplicación práctica inmediata. Esto es una virtud.
Por lo tanto, el libro consta de un prefacio, la presentación de 7 capítulos, epílogo, sección didáctica y las correspondientes referencias. Instituciones, gobernanza y economía puede ser una obra de investigación, ya que tiene varias referencias puntuales para indagar más con elementos teóricos o evidencias empíricas. Asimismo, puede utilizarse como un buen libro de texto, tanto en licenciatura, porque explica bien qué son las instituciones y otros elementos de esta materia. En maestría, con diversos análisis precisos, o en el doctorado, en este último caso, con otros materiales para ampliar más con otros temas sobre las instituciones. Como este texto se usó en el doctorado de Políticas Públicas y Desarrollo, por ejemplo, se trataron cuestiones sobre los bienes públicos, el menoscabo ambiental, el debilitamiento de los grupos organizados o la polarización de las políticas. Es decir, tiene varios usos. Y a continuación vamos a abordar los 7 capítulos para destacar conceptos teóricos. En el capítulo 1, una visión general, se explican las nociones principales que son las instituciones, las organizaciones y los arreglos institucionales, la noción de que existen leyes y regulaciones en cualquier Estado. El término de institución posee diversos usos, pero para su comprensión se requiere un lenguaje común. Una institución tiene efecto cuando se ejerce la autoridad. Es importante aplicar la ley o hacerla cumplir, tanto en instituciones formales como en las informales. Además, existen normas sociales o estrategias compartidas. Todas las organizaciones poseen unas instituciones, asimismo son sustanciales para la interacción humana. Asimismo coexisten fenómenos micro y macro, pero es trascendental lo que la doctora Rojas Rivera llama lo meso. En este caso son los elementos regionales, por lo tanto, en cualquier espacio hay que anteponer los arreglos institucionales o multiorganizacionales, los cuales con el dominio del Estado, el mercado y las colectividades. En el capítulo 2, clasificación y el relacionamiento institucional, la autora menciona que pueden elaborarse mapas de los fenómenos institucionales con diversas escalas, pero coherentes entre sí. Cuando una persona no habla bien pero piensa correctamente, entonces no utiliza de manera correcta las normas del lenguaje, es decir, no cumple con los atributos lingüísticos, lo que impide la comunicación a pesar de que piensa adecuadamente. También explica la gramática institucional desarrollada por Ostrom, que es una herramienta lógica utilizada por los analistas institucionales. Asimismo, resalta las creencias, los valores y las ideologías como bases cognitivas. Resulta en estos fenómenos ser trascendente la coevolución entre culturas e instituciones. Todos estos dilemas si hay confianza y reciprocidad. En el capítulo 3, el contexto funcional básico, la doctora Rojas Rivera introduce el marco de análisis y desarrollo institucional de Ostrom. Para North, el estudio de las instituciones conlleva a una teoría de desarrollo, pero existen múltiples caminos en este tema. Como decía Eduardo Galeano, el desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. Y esto está en el libro Las Venas Abiertas de América Latina, que se editó en 1971. Según el contexto internacional e institucional, podremos naufragar. Desde el punto de vista económico existe un homo economicus, pero no existe racionalidad perfecta de los participantes porque, por ejemplo, no se pueden calcular la capacidad, todos los costos y beneficios de las acciones propias y las ajenas o todas las informaciones necesarias. Por eso existen las instituciones. También los modelos de elección, las interacciones, las fallas del mercado y las del Estado. Como lo menciona la autora, están las condiciones biofísicas y materiales, las transdisciplinarias y los atributos de la comunidad que son interdisciplinarios, que están en constante interacción con las reglas. En el capítulo 4, el agrupamiento orgánico institucional, en este caso se aborda el agrupamiento de las instituciones y sus variadas expresiones. Desde el punto de vista de la empresa, la doctora Rojas Rivera cita los trabajos de Olbert, Williamson y, por lo tanto, existe un tipo de entrada, salida, input-output entre distintas organizaciones o entre situaciones de acción. La empresa es una organización y, por tanto, un arreglo institucional. De igual forma, lo es el gobierno con sus expresiones de acción en el nivel operacional, elección colectiva, constitucional y metaconstitucional. Además, los tipos de poder también, pero ¿qué es el poder de una institución?
Las empresas, los gobiernos y el Estado tienen un poder o una cultura, valores, creencias y normas. Asimismo, los gobiernos y el Estado tienen bienes públicos, pero las empresas tienen bienes privados. La doctora Rojas Rivera hace referencia a otros tipos de bienes, por ejemplo, los bienes club y los recursos de uso común. En el capítulo 5, trayectorias institucionales, las dinámicas sociales están expuestas a la incertidumbre provenientes de los choques o fuerzas externas, pero permanecen bajo el influjo de las instituciones. La organización compleja de los estados requiere un liderazgo, pero no siempre se ve así, porque es necesario hacer un análisis sociohistórico con varios elementos. Existe una transformación institucional de la política, de las economías y de la cultura. Los cambios se presentan de manera lenta, pero no siempre continua o exponencial. Existe un concepto sumamente importante que se llama las causas acumulativas y el mecanismo de dependencia de la trayectoria. Y nos dice el doctor Rioja, no siempre se traduce así. Y utilizo la definición de la autora. A veces estos cambios son pausados y casi progresivos. Desde el punto de vista institucional, los cambios son costosos, pero a veces necesarios. Cuando los grupos de poder controlan las instituciones pueden cambiar, pero las transformaciones resultan onerosas. En el capítulo 6, las políticas y la construcción institucional, todos los gobiernos se proponen políticas públicas para incentivar a todos los grupos sociales en condiciones democráticas con objetivos anhelados. Igualmente, como menciona la doctora Rojas Rivera, existe una estructura de gobernanza tanto en bienes públicos, privados, de club y los recursos de uso común. En principio, preexiste una ética, la igualdad y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, esos principios no se cumplen porque hay instituciones que van en contra de estos valores y que ofrecen incentivos para ciertas colectividades cuyo interés va en contra de los demás grupos sociales. Asimismo, hay empresas que anidan en las organizaciones que funcionan como una sola institución. Cuando se habla de instituciones, no todo es positivo. También hay instituciones perversas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Es importante entender cómo funciona el diseño institucional. En el capítulo 7, Globalización y Desarrollo en América Latina y el Caribe, aquí comienzan los problemas de este libro. ¿Cuáles son los retos institucionales en América Latina y el Caribe? Preexisten varias escuelas que tratan los problemas de desarrollo y la historia global, entiéndase como la globalización en Latinoamérica y el Caribe, es decir, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la Escuela de la Dependencia y el Pensamiento Crítico de Latinoamérica. Sería trascendente pensar más en las instituciones como lo ha hecho la doctora Rojas Rivera, que señala que existen unas interdependencias sistémicas como con el sistema capitalista de producción, que son unas construcciones históricas fundamentales de Occidente, pero hacia las cuales otras regiones han convergido de cierta forma. En el caso de América Latina y el Caribe, esto ha sucedido desde el proceso de la colonia y con la Constitución de Cádiz, en 1812, en los albores de las independencias. Entre más pienso en las visiones de las instituciones anglosajonas conservadoras, me resultan particularmente la visión neoinstitucional, en contraste con la visión de la economía evolutiva y las teorías de la regulación. Es imprescindible pensar en las instituciones desde América Latina y el Caribe como lo ha hecho la autora, pero que hace falta mucho más debate. A continuación me permito hacer algunas críticas con la finalidad de contribuir a la discusión. Tradicionalmente los títulos de las instituciones solo pertenecen a la perspectiva neoinstitucional. Sin embargo, existen las otras posturas entre las que están la economía evolutiva y la teoría de la regulación. Esta última se escribe por lo regular en francés, pero hay textos en español e inglés. Vamos a presentar la teoría de la regulación. Esta teoría representa un enfoque del fordismo o post-fordismo, tiene un fordismo periférico con cierto toque de marxismo. También utiliza la crisis fundamentalmente en Asia, y esto se encuentra en el libro de Bob Jessop y Nai-Ling Sum, ¿no? Tiene aquí dice la regulación, una investigación sobre la regulación. Y además están los textos de Robert Boyer, el francés, y otros que cita la autora de este libro. Creo que sería deseable incorporar estos otros enfoques u otros alternativos en trabajos
sucesivos. Asimismo está la economía evolutiva. En español, al menos que se sepa, no existe una compilación de autores, pero en inglés sí, como hay un libro de Andreas Pica y de Kurt Deffer que habla de la evolución económica, ¿no? Editado en 2018, y esto forma parte de lo que Jeffrey Hodgson nombra el institucionalismo original, pero no antiguo. De la autora Rojas Rivera cita a varios autores de la economía evolutiva, Hobson, Thorstein Veblen, Richard Nelson, Sidney Winter, pero no tiene citaciones de Schumpeter o de Nicolás Jurfesco-Rohem. Es fundamental hacer una obra así. Además, la doctora Rojas Rivera hace estudios regionales, lo vimos en la mesoeconomía. Y en esta otra beta, la economía evolutiva de las vertientes de las geografías, no están los trabajos de Bosna y de Ron Martin y otros autores. Es sustancial tener otro enfoque de las instituciones, igualmente integrar la economía geográfica evolutiva. Creo que estos diálogos resultarían en un trabajo interesante si se unen con las vertientes que propone la doctora Rojas Rivera. Y además se hace en español. Existen varias metrópolis en América Latina, como la Ciudad de México, Guadalajara, San Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires, entre otras, y sería muy importante ver cómo funciona la economía geográfica evolutiva. Es decir, tenemos que generar nuestras perspectivas. La obra de la doctora Rojas Rivera es impresionante, es tanta investigación hecha, y sin embargo dice no es un libro acabado porque sirve para seguir haciendo agendas de investigación. Esta es la reseña que escribió el doctor Carlos Riojas López. Me salté algunas partes que tienen las citas completas de los libros y los textos en inglés, pero seguramente si ustedes quieren buscar las fuentes primigenias les podemos compartir el texto, y por eso es que hay algunas partes que están citados en inglés, en francés, y omití esas partes. Esta fue la reseña que escribió nuestro amigo, el doctor Carlos Riojas López. Muchas gracias por la reseña, doctor. Y a continuación vamos a cederle el uso de la voz a la doctora Ángela Rojas Rivera. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia en Medellín. Es investigadora del Grupo de Estudios Regionales del Departamento de Economía. Estudió un PhD en Economía en la Universidad de Warwick, esto es Reino Unido. Estudió también un máster en Economía en la Universidad de Kansas. Es economista por la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y es la autora del libro del cual hoy venimos precisamente a hablar, que se llama Instituciones, Gobernanza y Economía hacia la innovación institucional de América Latina. Desde Colombia es un gran gusto que hoy esté con nosotros aquí en el CUCIENEGA la doctora Ángela Rojas Rivera. Doctora, el tiempo y el espacio son suyos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días para todos, para todas. Profundamente feliz, emocionada de estar aquí con ustedes, con esta comunidad académica, en la celebración de sus 30 años. Para nosotros también desde la Universidad de Antioquia, el llevar la educación, los programas educativos a las regiones es una estrategia fundamental. Así que yo estoy fascinada conociendo cómo está organizada esta universidad, este centro universitario. Me uno, enhorabuena, y deseo que el centro siga creciendo, siga expandiéndose, teniendo tantas caras jóvenes, gente que quiere trabajar por su territorio y por sacar adelante también nuestras sociedades. De eso se trata precisamente este libro que vengo a compartir con ustedes, un libro que es fruto de varios años de trabajo, ya casi una década. Bueno, les cuento, vamos a ver acá nuestra hoja de ruta. Inicialmente en estos próximos 45, 50 minutos voy a compartir con ustedes la motivación para hacer este libro
y dos secciones que he seleccionado. Pues el libro tiene muchos temas, desarrolla bastantes estudios de caso para ilustrar precisamente todos estos contenidos, conceptos, pero he seleccionado estos pues porque me parecieron centrales, primero para que podamos tener una base común de entendimiento de qué estamos hablando, y segundo también para proyectar todo este conocimiento como herramientas para transformar la sociedad. Bueno, entonces, ¿por qué este libro que salió publicado en septiembre del año pasado y bueno, está ahora dándose a conocer? Y bueno, el contacto con el doctor Carlos Rioja y su equipo en el programa de doctorado, de la maestría de políticas públicas, también fue fundamental por todos los aportes que recibí de esta retroalimentación, y sigue creciendo el libro con mi trabajo de investigación y trabajo docente con los programas en mi universidad. Bien, entonces tenemos este libro, lo defino como una puerta de entrada. No es un libro que les vaya a dar absolutamente todos los detalles de este conocimiento, es puerta de entrada. Por eso tiene tantas referencias bibliográficas como lo notaba el doctor Carlos Rioja en su construcción, porque lo que yo busco es que las personas conozcan a los autores que tienen más potencial para aportarnos a la reflexión y también a la construcción sobre las instituciones. Él tiene un eje central que es el trabajo de Elinor Ostrom, politóloga, también ganadora premio Nobel en Economía, la primera mujer que recibe este galardón y que tiene un trabajo muy consolidado. Ella, bueno, ya no está con nosotros, pero muy consolidado sobre un tema que es clave para nuestras sociedades, y es este tema de la gobernanza colectiva, lo colectivo, ¿sí? Que nosotros tenemos un gran campo aquí para construir en torno a los bienes públicos, los bienes colectivos, los recursos de uso común, en otros términos, temas que tienen que ver con la gobernanza política. Desde la economía estamos también reconociendo que este diálogo con estas otras disciplinas es fundamental si queremos, como escuchábamos ahora, que ese desarrollo no sea un viaje en el que naufraguen muchos y sobrevivan pocos, sino que ese viaje lo hagan cada vez más sociedades. Así que el libro está orientado a que personas como ustedes, profesionales, futuros profesionales y profesionales ya formados que están asesorando, que están también investigando sobre estos procesos de políticas públicas y de desarrollo, tengan estas herramientas. Algunas de ellas están en desarrollo. Todo esto es un campo, estamos también ubicándonos en la frontera. Los ejes del libro, en el centro aquí tenemos el análisis y la economía institucional, que son dos campos de todo este gran universo del institucionalismo. Los ejes estructurantes, en este eje vertical tenemos el marco de análisis y desarrollo institucional de Elinor Ostrom, que va a dialogar en ciertos puntos con otros enfoques institucionales, con otros autores. En el otro eje horizontal tengo investigaciones institucionalistas de América Latina y también una perspectiva de sistemas complejos. Este tema de las investigaciones institucionalistas nace también por la idea de cuando enseñas en estos temas, mucha de la literatura es anglosajona. Está en inglés, nos cuentan casos como terminas aprendiendo del sistema legal en Estados Unidos, de la banca en Alemania, porque es la manera en que los autores que escriben desde este norte global ilustran sus análisis institucionales. Entonces empiezo a enseñar estos temas y digo, no, pero esto está lejano a nuestras realidades. Busquemos estudios de caso y busquemos investigaciones que ya están muy buenas, por cierto, pero que muchas veces no las conocemos porque están
están en inglés o están en revistas indexadas, que pues si no tienes acceso a la base de datos no conoces esa investigación. Así que empecé a recopilar estudios de caso hechos por economistas, politólogos, sociólogos que nos hablaran de realidades latinoamericanas. Así que en el libro ustedes encuentran algunos estudios de caso que abren los capítulos, pero también referencias bibliográficas para ilustrar estos análisis en contextos latinoamericanos. Así que el libro también no es solamente para enseñar un contenido, sino una guía para aquellos que están buscando comprender fenómenos institucionales y cómo eso lo podemos vincular con esta noción del cambio social progresista. ¿Qué es esto del cambio social progresista? Lo que seguramente ustedes también en sus cursos han venido trabajando con la idea de la inclusión social, el equilibrio ecológico, la participación democrática. Eso es el cambio social progresista, dentro de lo que yo pues me alineo con los autores que están haciendo ese vínculo con políticas públicas. Y bueno, también el diálogo, porque como lo decía ahora el doctor Lucio, esto es transversal y esto nos está llevando a diálogos entre científicos sociales, en donde estamos también discutiendo hasta dónde no compartimos nuestros hallazgos, hasta dónde los métodos son apropiados o no, y también esto pues cómo va a redundar, ¿cierto?, en la innovación institucional, y también pues veremos cómo eso se relaciona con innovación social en una región que está en transformación, ¿no?, que parece que estuviese atrapada en lo que los economistas llamamos la trampa del ingreso medio. Pero bueno, ya hablaremos un poco más sobre eso. También la idea de escribir este libro es cuando tú empiezas a enseñar sobre instituciones, y mucha de esta literatura viene de la nueva economía institucional, sientes que la región está condenada por su pasado, que tenemos un legado histórico que nos condena, que nos encasilla, que no nos sirve porque hay corrupción, nos falta capital social. Bueno, hay una cantidad de déficits que tenemos, de problemáticas que parecen que persisten mucho en la historia, y que tenemos ese gran peso de que aquí las estructuras de poder están muy sólidas y es muy difícil cambiarlas, ¿no? Entonces la idea también de que transmiten un poco los estudios de la persistencia, que así se llaman, lo que pasó hace 5 siglos todavía nos sigue afectando y pareciera muy difícil de cambiar, versus otro tipo de estudios que nos dirigen la mirada hacia los fenómenos de cambio social. Finalmente las sociedades también se adaptan con cambio tecnológico, también hay transformación cultural, o sea que no estamos estáticos, ¿verdad? No estamos ni siquiera como hace 100 años, ¿sí? Que hay unos fenómenos que persisten en nuestras dinámicas sociales, pero que también hay otros que vienen a renovar y a plantearnos otro tipo de dinámicas sociales. Entonces también el libro busca que hagamos ese balance para que salgamos de esa idea de esa condena de la historia. El plan del libro, como ustedes ven aquí, está en escalones. ¿Cuál es la idea? Los 3 primeros capítulos son capítulos conceptuales para plantear ese lenguaje común, y muy importante porque dentro de los institucionalismos también se manejan términos diferentes y muchas veces los diálogos se vuelven muy difíciles. Entonces los sociólogos hablan de unas normas que no son instituciones, pero desde la economía se habla que las normas sociales sí son instituciones. Entonces como ese tipo de temas de, bueno, pongámonos de acuerdo, usemos unos referentes comunes para construir acumulativamente teorías, ¿sí?, para llegar a una mejor comprensión de fenómenos complejos. Luego de esos 3 primeros capítulos que dan una visión más estática, pasamos a la dinámica, que tiene que ver con, ahí sí, el cambio institucional, la transformación y procesos de retroalimentación.
Sigue luego un capítulo de políticas y construcción institucional y se termina con un capítulo que puede ser un poco controversial porque plantea precisamente dónde está, ¿no?, nuestra región en ese contexto de globalización, de provisión de bienes públicos globales, y también cómo la hemos leído desde estos enfoques institucionales, principalmente desde la nueva economía institucional. Un epílogo que es más de orden normativo, hacia dónde tendríamos que dirigirnos en estas próximas décadas. No sabemos exactamente cómo llegar hasta allá, pero al menos sabemos hacia dónde necesitamos orientar el barco, ¿no? Entonces el epílogo también tiene esa intención. Bueno, entonces vamos a entrar a nuestra parte de conceptos, enfoques, para que nos sintonicemos acá de qué estamos hablando. Muchos se preguntarán, bueno, exactamente qué es lo que hablamos de instituciones, qué son las instituciones, porque este es como el Espíritu Santo, está en todas partes, pero nadie ha visto una. Así que, bueno, ¿qué es? Lo primero que tenemos que notar es que en el lenguaje cotidiano utilizamos la palabra para referirnos a organizaciones o incluso referirnos a sistemas. Ustedes pueden escuchar a veces periodistas o incluso también académicos, nos dicen, el capitalismo es una institución, la corrupción es una institución, todos son instituciones, ¿sí? Bueno, sí, pero no, son fenómenos institucionales, pero necesitamos afinar ese lenguaje y esas categorías para saber a qué exactamente nos estamos refiriendo. Y bueno, esta caricatura de Quino, que es genial, fantástico para capturar nuestros escenarios latinoamericanos, siempre Quino con esa agudeza para comunicarnos situaciones que nosotros tenemos, y él acá, ustedes pueden ver estos niños en ese parque viendo pues la libertad o la patria, ¿no? Están allá aprendiendo sobre la libertad, pero realmente pues la libertad no es que puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? De hecho, pues hay muchos letreros ahí de se prohíbe. Ahí hay un orden social, ¿sí? Y esas son las instituciones, crear órdenes sociales. En la función más, digamos, más amplia, crear orden. Luego nos dan forma en el comportamiento individual y colectivo, también dan estabilidad, ya que sabemos cómo se van a portar los demás. Luego las expectativas de comportamiento se vuelven estables, nos permiten trabajar en grupo, lograr todo lo que la sociedad necesita, precisamente porque estamos en colectivo y somos seres gregarios, y entre muchas otras cosas que hacen las instituciones, hacen de todo. Esta es la definición que yo trabajo en el libro, una definición que ya ha evolucionado. Voy a leerla. Preceptos de comportamiento que los seres humanos utilizan para organizar todas las formas de interacciones repetidas y estructuradas, las cuales van acompañadas de diferentes sistemas de monitoreo y sanción, que determinan su grado de cumplimiento y aplicación, así como las consecuencias en caso de su incumplimiento. Esto que está resaltado en negrilla son cosas claves. Estamos hablando de comportamiento. Sí, también estamos hablando de un sistema de monitoreo y control. Es una definición que ha evolucionado de la que nos dio Douglas North hace 30 años, que tal vez algunos de ustedes en sus estudios institucionales recordarán, ¿no? Las reglas del juego. Son las reglas del juego, ¿sí? Y a veces hay entornos académicos donde todavía sigue esta definición, pero es una definición que ha evolucionado por el trabajo de los institucionalistas de al menos 3 décadas. Las instituciones pueden tener formas de reglas, ahí sí, en efecto, son reglas, pero también pueden ser normas sociales y también pueden tomar la forma, la estructura de estrategias compartidas. Pueden ser formales o informales. Entonces ya vamos hablando de preceptos de comportamiento muy específicos. De manera que las instituciones están en nuestra mente, pero se expresan en el comportamiento.
Entonces tienen esa existencia en nuestro nivel mental. Claro, no es cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra para comportarnos, tiene que ver con un proceso de transmisión social y una construcción intersubjetiva. Esto es muy importante porque va a ser central para el cambio institucional el tema de los modelos mentales. Cómo conceptualizamos la realidad y las relaciones entre nosotros. Que se nos ocurra que nos podemos portar distinto, ¿sí? Es parte de la discusión sobre evolución institucional. Una analogía que yo uso mucho pues en la clase también cuando enseño estos temas es que las instituciones son como el ADN. ¿Sí? Las instituciones son a los grupos humanos lo que el ADN es a los organismos. ¿Qué hace el ADN? Son bloques de instrucción que están en unas moléculas que están dentro de una célula, que dan instrucciones que luego, según esas instrucciones, van a crear tejidos, van a crear órganos y luego sistemas o subsistemas de un cuerpo, por ejemplo, para llegar a un organismo. Son estructurantes, es el nivel más básico de estructuración. Luego, cuando lo vemos en términos de lo social, esas instituciones son información que tenemos que se van a expresar en interacciones que tenemos entre nosotros. En el marco de Ostrom, esto lo llamamos situación de acción, es una unidad básica de análisis y luego esas situaciones, todas esas interacciones que pueden pasar al interior de una organización, ¿cierto? Precisamente nos permite trabajar en conjunto por un fin común para luego hablar de arreglos institucionales o también hay otros términos que se han usado en la literatura, matriz institucional, que corresponde a varias organizaciones que están coordinadas entre sí para luego crear un sistema. Bien. Luego, desde esta perspectiva, cuando decimos que el capitalismo es una institución, pues no es adecuado, ¿verdad? Porque ya el capitalismo es un sistema que tiene una cantidad de organizaciones y de reglas en distintos niveles. Luego el estudio de las instituciones, cuando ya lo vemos con estos términos más enfocados, pues vamos a ser más precisos frente pues a lo que estamos refiriéndonos como instituciones. ¿Qué es la organización? La organización es precisamente ese conjunto de individuos que gracias a unas instituciones logra esa acción conjunta. Y el arreglo institucional, vamos a la siguiente escala de análisis, tenemos ahí varias organizaciones coordinadas para tener un alcance mucho mayor. Ejemplos de estos fenómenos institucionales, cuando estamos en el nivel más específico de instituciones, por ejemplo el mercado, que lo estudiamos bastante de las ciencias económicas y administrativas, vamos a tener allí instituciones que nos hablan de las reglas del derecho de propiedad, qué tipo de propiedad hay, también sobre las reglas que crean los contratos, el dinero, las normas sociales, ¿cierto? Las bases morales sobre las cuales se fundamenta el intercambio justo, ¿sí? O el intercambio honesto, por ejemplo, que hace parte también de las instituciones de un mercado y estrategias compartidas que utilizan los actores económicos para lograr sus objetivos. En el siguiente nivel de agregación tenemos a la organización, ahí va a estar la empresa, van a estar también las agencias públicas que están allí dando esa regulación para ese intercambio entre las empresas y otro tipo de organismos que ya pueden especializarse, ser financieros, ser creadores de tecnologías, en fin. El nivel más agregado pues va a ser el arreglo institucional, que ahí tenemos el mercado mismo, y también podemos tener arreglos institucionales de sistemas de fomento para un mercado en particular. Bueno. ¿Qué pasa con el institucionalismo en términos de ese gran panorama? No es tan fácil enseñar instituciones porque ya tenemos muchos autores y tenemos también enfoques según las disciplinas. Todas estas que nos mencionó el doctor Carlos también en su reseña,
Entonces, ¿dónde estamos? Resulta que a nosotros nos está pasando pues como la parábola de los ciegos y el elefante, que como es un objeto de estudio tan complejo, tan amplio, no logramos todavía ver en su gran generalidad este funcionamiento de las instituciones. Por eso no hay una teoría consolidada. Hay enfoques, hay autores. ¿Sí? Estamos en esa búsqueda de consolidar un lenguaje común y tener marcos de trabajo cada vez más robustos. En esta parábola de los ciegos y el elefante, pues los ciegos nunca han escuchado de un elefante, los acercan a una parte del elefante y les preguntan ustedes qué creen que tienen enfrente. Y cada uno, según esa experiencia que tiene con la parte del animal, va diciendo, ¿no? El que está en la pata dice, no, esto es algo redondo, algo fuerte, esto es una columna. ¿Qué es una columna? El que se le acerca a la trompa dice, no, esto es largo, es flexible, esto es una serpiente. ¿Sí? Y así cada uno dice algo distinto. No están del todo errados, pero tampoco tienen el conocimiento completo. Y eso es lo que tenemos en este momento en este campo del institucionalismo y las ciencias sociales, ¿no? Por eso también el llamado pues a la integración. En términos de todas esta cantidad de enfoques que hay, y especialmente pues en economía, pues es el campo del que vengo, es el campo donde más he estudiado el institucionalismo. Una forma de ubicarnos en todos estos enfoques que hay es ver dos extremos. En un extremo vamos a tener un enfoque, una aproximación al estudio de las instituciones que es más desde lo individual. En pocas palabras, es el individualismo metodológico. Y en el otro variedad vamos a tener más una aproximación del homo sociologicus, de lo colectivo, y desde cada una de esas dos vertientes, como los ciegos, se conceptualiza diferente a las instituciones. Y ellos tienen, cada uno de estos enfoques va a tener un grado de acierto. ¿Qué pasa? Que el objeto de estudio es complejo. Por esto tenemos que verlo como un espectro epistemológico para conocer sobre las instituciones, donde desde un lado empezamos haciéndolo de manera simplificada, que en economía pues es el enfoque, también el paradigma dominante, que es la escuela neoclásica, y desde el otro espectro tenemos más la visión sociológica, más la visión de la complejidad. Entonces allí tenemos este espectro en donde lo que decimos es, de acuerdo a su problema, va a ser más útil ubicarse desde un paradigma un poco más simplificado, por ejemplo, cuando estudiamos mercados muy competitivos, donde los agentes tienen bastante información, donde muy rápidamente salen las decisiones, podemos pensar en que una visión simplificada es útil, pero cuando ya tú te vas a problemas de desarrollo, en donde hay muchas asimetrías, donde también está muy el peso de la cultura es bastante fuerte, de las normas sociales, pues allí ya aplicar una perspectiva simplificada ya no es tan sencillo, tan adecuado. Asimismo, vemos métodos. ¿Con qué métodos hacemos estos estudios? Desde una visión simplificada, se utiliza mucho más la visión positivista, ¿no? Cómo lo puedo medir y cómo puedo construir un modelo para tener unos cálculos y tener, ojalá, una predicción cuantitativa, ¿sí? Eso se hace desde una visión simplificada, utilizamos más la matemática, la estadística, la econometría, que es posible. Hay estudios bastante sugerentes en estas metodologías que, sin embargo, de nuevo, como les digo, depende del problema que esto sea adecuado o no. En la perspectiva compleja, entonces, hay otros métodos que pueden ser también matematizables, pero también ya vamos a utilizar métodos cualitativos, porque sabemos que existen muchos fenómenos
que son intangibles, sobre los cuales no vamos a tener mediciones, todavía no hay estadísticas o que no son reducibles a estadísticas, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos métodos como estudios de caso, los métodos históricos que nos ayudan a entender el efecto, las instituciones que están operando en un problema y también, qué efecto podemos atribuirle a esas instituciones. El enfoque integrador, esto que les digo, utilicemos una postura flexible y de acuerdo al problema vamos a hacer esa elección de del punto de partida con el que yo asumo estas instituciones bajo estudio y también de los métodos. El análisis institucional es un enfoque que se plantea estudiar estas instituciones. Aquí ya no estamos hablando solo de las económicas o las políticas, no, las instituciones en un determinado contexto, cómo y por qué están sostenidas y qué consecuencias provocan en diversos escenarios. Entonces, el análisis institucional es una propuesta más general de lo que entendemos por la economía institucional, que se centra solo en fenómenos económicos. Y esta pretensión de hacer un análisis construir teorías más completas de la organización social, asumiendo que hay diversidad y asumiendo que hay complejidad, o sea que no podemos tener paradigmas muy abstractos que luego cuando vamos a aplicarlos a problemas específicos, pues nos vamos a chocar porque no tienen la suficiente representatividad si el paradigma es demasiado abstracto. Bien, entonces en esa construcción, esa perspectiva integradora, hay un gran reto para todos estos estudiosos de las instituciones, que es conectar lo micro con lo macro. ¿Sí? De instituciones muy específicas, en interacciones también muy específicas, cómo eso realmente se va a comunicar con sistemas de mayor escala. Bien, desde lo micro, pasando por lo meso hasta lo macro. ¿Sí? Sabiendo que desde un paradigma de la complejidad, lo que sucede en el nivel macro no es reducible a la suma de las partes, sino que hay fenómenos de orden emergente a medida que voy escalando, ¿cierto? Entonces no puedo explicar el comportamiento de un mercado solamente asumiendo sumando individuos que se comportan de la misma manera, ¿no? Como la agregación más simplificada de la teoría económica neoclásica. Los marcos de trabajo, entonces, nos van a ayudar para empezar esa construcción de diálogo entre teorías. El marco de trabajo no es una teoría, el marco de trabajo nos dice en dónde debemos tener la mirada para asumir este estudio de las investigaciones. El marco de trabajo puede ser también compatible con distintas teorías. Recordemos que las teorías son construcciones que nos permiten establecer relaciones de causalidad, ¿no? Entonces, estas son las variables o estos son, digamos, los principales sospechosos que están causando A o B. Entonces son construcciones mucho más específicas. El marco de trabajo todavía no está haciendo esas relaciones de causalidad, pero plantea en dónde tendríamos que estar dirigiendo la mirada. De manera que este marco de la autora que yo utilizo, de Elinor Ostrom, va a dialogar con otras aportaciones desde los institucionalismos. Hay esos diálogos con la perspectiva evolutiva, con este marco de economía política de los recientes ganadores del Premio Nobel en Economía, que habla de estas relaciones entre instituciones políticas y económicas, con también esta última obra de Douglass North y sus coautores, sus politólogos, sobre violencia y órdenes sociales, y también unas puntadas para la parte macro de los sistemas de órdenes sociales, también sobre economía mundo y sistema mundo capitalista. Entonces son también ahí sugerencias de donde podríamos tener investigación en esos diálogos.
Este es el marco de trabajo de Elinor Ostrom, su representación esquemática, se ve muy sencillo, pero da para muchísimas cosas y es uno de los que pues precisamente es estructurante del libro, en donde nosotros estamos pensando que hay una situación de acción que queremos entender, una interacción entre agentes, sea del mercado, sea para proveer algún bien colectivo o para solucionar algún problema de gobernanza colectiva. Tenemos unas interacciones, unos resultados, pero también tenemos acá unas variables que van a influir sobre la situación de acción. Y con estas variables exógenas, con este marco, podemos identificar el efecto de las instituciones que vienen de las reglas, qué reglas están aquí estructurando esta situación de acción y también normas sociales que están en las comunidades, que son esos participantes de la situación de acción, unas condiciones biofísicas materiales, el escenario geográfico, el tipo de recursos que hay. Entonces es un marco que nos permite un diálogo entre determinantes institucionales y no institucionales. Esto para presentárselos pues como en su forma esquemática. Dos casos con los que el trabajo de recursos de uso común y de bienes colectivos. El primero, para entender cómo ese tipo de el análisis micro de situaciones de acción. Un grupo de pescadores tiene control de un cuerpo de agua para pescar y tienen que encontrar la manera de conservar el recurso. Allí estamos hablando de un recurso de uso común. Otro caso, habitantes de una zona rural apartada no tienen acueducto, tienen el desafío de crear formas de organización para proveer el servicio. Esos son el tipo de situaciones e de interacciones que empiezan a trabajarse con el marco de análisis institucional y desarrollo. ¿Qué nos dice la teoría de juegos clásica como desde ese espectro epistemológico simplificado? La teoría dice que en el caso de los recursos de uso común va a haber una tragedia, que los pescadores van a sobreusar el recurso. Esa es la teoría, la predicción teórica desde esa escuela. Y en el caso del bien colectivo, pues nos dicen, no, la gente no va a cooperar, no va a crear ese acueducto, cada uno va a mirar por su cuenta cómo soluciona su problema de agua potable. Sin embargo, cuando hacemos el trabajo de campo, como lo hizo Elinor Ostrom y su equipo, y también incluso trabajo de laboratorio con economía experimental, lo que ellos encuentran es que hay una serie de condiciones en donde las comunidades sí pueden conservar el recurso, los pescadores pueden ponerse de acuerdo y evitar la sobreexplotación de pesca en el lago y tener el lago para las siguientes generaciones, o bueno, el espectro pues de existencia de la comunidad. Lo mismo en el caso del acueducto. Las comunidades sí pueden organizarse y pueden proveer el bien, por supuesto bajo ciertas condiciones. Entonces lo más fascinante de esta propuesta de Elinor Ostrom es que nos dice, miren, tenemos que salir a ver cómo se porta la gente, no lo podemos estar haciendo solo desde un paradigma teórico. Y tampoco podemos condenar a las personas que todos son unos egoístas racionales que solo piensan en su interés y entonces en la sociedad no es posible tener unas provisiones colectivas. Lo colectivo siempre está amenazado por el egoísmo individual. Y este equipo de trabajo nos dice, no, en la práctica hay formas bajo las cuales las personas cooperan, ¿sí? Y esa es la tarea, precisamente entender cuándo eso pasa y cuándo no, ¿vale? Así que tenemos diversidad de condiciones y respuestas, y ese es uno de los enfoques y de los mensajes que el marco nos permite desencasillar esa idea de las instituciones y de su efecto. Y miremos en la realidad y en la práctica cómo las personas solucionan los problemas colectivos de gobernanza colectiva. Bien, entonces ya con esta parte de qué estamos hablando, ya creo que nos ubicamos mucho más, ¿verdad? Y aquí vamos a conectar esto con temas de cambio social.
Aquí voy a dar pues un salto, pero los invito muy especialmente a que vean el libro, a que también se conecten con estos autores que nos traen unas propuestas que todavía en elaboración, pero con bastante potencial, creo yo. Bien, los procesos de cambio institucional. Entonces empezamos a pensar en situaciones donde los resultados no son los mejores o no hay provisión de un bien colectivo que nos está haciendo falta. Y ¿cómo hacemos? ¿Cómo sucede ese cambio institucional? Entonces, una de las herramientas para conceptualizarlo y también para estudiar ese proceso de cambio son los niveles de análisis. Esos niveles nos cuentan que las instituciones no nacen iguales. Hay jerarquías y también alcances de lo que las reglas, las normas, sobre todo reglas formales e informales y las estrategias compartidas pueden tener. Este es un esquema que nos muestra los niveles de análisis. Tenemos 4 niveles de análisis. El esquema está hecho para comunicarnos como el suelo, que tenemos un nivel superficial y a medida que vamos profundizando, ¿cierto? Las capas del suelo se van haciendo más duras, ¿no? Aquí el esquema para presentar estos niveles transmite también esa idea, ¿no? De lo que es más accesible, lo que puedo cambiar más fácil, el nivel operativo, es un nivel de cambio que puede ser más rápido. El nivel siguiente es el nivel de elección colectiva de gobierno. Vamos profundizando a un nivel constitutivo o constitucional y luego vamos a un nivel más profundo que tiene que ver, que es metaconstitutivo y que tiene que ver con la cultura, con la civilización, las bases con las que se crean muchas de nuestros preceptos de comportamiento, valores, ideas, creencias o ideologías también. Cada nivel, desde el más profundo, transmite una estructura de posibilidades a los siguientes niveles. Esta estructura anidada, por supuesto, determinará qué tan fácil es hacer ese cambio, porque tienes que pasar por toda esta estructura y desde qué nivel comienza. Comienza de un nivel, digamos, lo más accesible, superficial, pero en el sentido de accesible, a un nivel más profundo. Aquí un ejemplo para que lo pongamos más, lo aterricemos, tomado del contexto estatal, una interacción social operativa que necesita sus reglas. La autoridad competente establece las fechas para el calendario electoral. Esa es una decisión operativa. ¿Cómo hacemos algo? ¿Cierto? Si nos bajamos al siguiente nivel, tenemos el nivel de gobierno, de elección colectiva, que es allí donde se da el código electoral. ¿Sí? Decidimos que vamos a tener unas elecciones en unas fechas, que se va a participar de una manera, de otra, en fin. El siguiente nivel es el nivel constitutivo, constitucional en este caso, en donde tenemos precisamente las reglas constitucionales. En este caso creo que es más intuitivo de entender, pero se aplica a todas las organizaciones. Y finalmente el nivel metaconstitutivo, que es el más profundo, los valores democráticos que pueden tener unas élites o los grupos de poder que conforman una sociedad. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo para ilustrar estos niveles, pero de nuevo se aplica a todas las organizaciones. Aquí estamos al nivel del Estado, pero lo podemos también ver al nivel de la organización más pequeña, la empresa, la familia, y en fin, o de también arreglos institucionales. Ahora, hay comunicación entre estos niveles, que es el fenómeno de la coevolución. El nivel operativo, ese nivel más accesible, precisamente por ser el nivel operativo, es el que puede captar cuando en una interacción algo no está funcionando. De acuerdo a cómo esté hecha esta estructura institucional de una sociedad, de un colectivo, esas reglas operativas que no nos están sirviendo tanto, bueno, nos dimos cuenta que tener elecciones separadas de Senado y de presidente no es bueno, pongámoslas en la misma fecha. Eso puede cambiar la regulación, pues una legislación en el nivel de elección colectiva, ¿sí? Y asimismo,
el otro nivel va presionando por cambios o redefiniciones en esas instituciones. Ahora, el cambio puede suceder desde el nivel constitucional, desde ese nivel un poco más profundo. En algún momento en un colectivo pueden decir, bueno, vamos a democratizarnos. Es un cambio del nivel constitutivo. ¿Sí? Nuestra constitución, nuestra sociedad será democrática. O vamos, y esto también puede suceder por grandes cambios sociales como una revolución, ¿sí? O como una crisis, también puede llevar a un cambio de ese nivel constitutivo o un cambio de balance entre los grupos de poder. Sin embargo, también puede suceder desde el nivel operativo o desde el nivel de elección colectiva. Como les mencionaba ahora, en un caso donde algún programa de política pública, la forma de dirigir una ayuda o de implementar una asistencia técnica no es la mejor, no es la más efectiva, entonces nos dimos cuenta que el público objetivo, teníamos un público objetivo que no correspondía, entonces vamos a rediseñar el programa. Entonces nos vamos al nivel de elección colectiva. Bien. También pues aquí con estos ejemplos, acción colectiva de organizaciones de base que están teniendo problemáticas no contempladas en una regulación y logran tener ahí una voz y una regulación formal. Finalmente ya con esto termino para que a propósito, sus preguntas, sus comentarios, todos muy bienvenidos para que se animen ahora o también se comuniquen conmigo, con sus profesores, si empiezan a trabajar con este libro. Y es rebalancear, es uno de los mensajes del libro en cuanto a cambio social, rebalancear las relaciones entre esto que se llama estructuras de gobernanza económica. La estructura de gobernanza económica es la que nos permite gobernar el uso de recursos y la provisión de bienes y servicios en un colectivo. En términos técnicos, dentro de este marco ADI, de análisis y desarrollo institucional, es un arreglo institucional multiorganizacional, multinivel. Pero eso ya son pues cuestiones técnicas. Pero la idea acá es que la estructura nos permite gobernar, ejercer la autoridad para el uso de un recurso o la provisión, ¿cierto?, de un bien o servicio. Y tienen características cada una según los participantes, según los derechos de propiedad que se definen, los mecanismos de coordinación. Son estas: el Estado, el mercado y las comunidades. Cada una de estas estructuras tiene un carácter específico que le permite gobernar sobre ese uso de recursos y bienes. ¿Sí? Bienes que pueden ser bienes privados, bienes club, bienes públicos, puros, no puros, y recursos de uso común. ¿Sí? Ahora, el Estado tiene unas características muy singulares de cómo se coordina, es el que pone las reglas de juego, ahí sí, es el mercado también como un mecanismo descentralizado donde los agentes compiten principalmente. Y las comunidades, en el caso en el que ellas tienen derechos de propiedad sobre recursos de uso común, tienen mecanismos cooperativos también para utilizar esos recursos. Cada una de esas estructuras tiene sus virtudes, digamos, donde lo hacen muy bien para resolver problemas de gobernanza colectiva, pero también tienen sus defectos, digamos, su talón de Aquiles, ¿no? Ninguna de ellas es ideal, funcionan de manera ideal, pero solo en la teoría, ¿no? En el mundo en el que tenemos información plena, en donde no hay recursos, rendimientos crecientes, bueno, una cantidad de elementos que los teóricos pues han estudiado. Aquí tenemos como una representación
que pues dónde está el Estado. Esta imagen que tengo acá la podemos asociar con una situación desde antes de la Revolución Industrial, cuando el Estado era más fuerte, tenía una presencia más fuerte, también un poco apoyado con la religión, ¿verdad? Los comunes, como todo ese conjunto de bienes a los que los campesinos accedían en el mundo, estoy aquí referente, es el mundo europeo, y el mercado como algo más bien más pequeño y esporádico, ¿cierto? Con la Revolución Industrial estas relaciones cambiaron fundamentalmente, a tal punto que podemos visualizarlo ahora de esta manera. El mercado se ha tomado un gran espacio en la sociedad y los comunes, todo lo que son los recursos de su común, se han reducido, aunque esto depende del contexto, ¿cierto? La gente, debemos ser también cuidadosos con las generalizaciones, pero digamos, nos sirve como para ubicarnos en estas transformaciones históricas que son institucionales que hemos tenido como sociedades en el marco pues como del desarrollo económico moderno. Luego, ¿qué vemos entre estas estructuras de gobernanza? Pues hace unos 3-4 décadas giramos todos, muchos países del mundo en desarrollo, sino todos, hacia un modelo en donde el mercado empezó a tener mucha más presencia en la provisión de bienes y servicios, ¿sí? Que son las llamadas reformas neoliberales, también se le llama reformas orientadas al mercado. Los resultados, particularmente en nuestra región, son mixtos. Mixtos es porque en algunas áreas se lograron superar cuellos de botella que existían en la madurez de los mercados, en la madurez de unas provisiones específicas de servicios, pero no en todas. Donde nosotros tenemos más sinsabor y más amargura con ese modelo, pues es en este asunto de la desigualdad, ¿cierto? Es en el asunto de esta crisis ecológica que tenemos y para nosotros esta región también la debilidad institucional, infraestructural del Estado. El Estado todavía no tiene esa presencia homogénea, ¿no? Ese Estado de Derecho que se viva en todo territorio sin importar cuál es tu nivel de ingreso, ¿cierto? Se te respetan unos derechos básicos y tienes garantizados unos bienes básicos, ¿no? Los bienes meritorios, salud, educación, seguridad, libertad de expresión, ¿sí? Y allí es donde en este momento estamos enfrentados a repensar esas relaciones entre el Estado, las comunidades y los mercados. Pero ahí también necesitamos mucha más investigación para salir de posiciones que a veces son muy ideológicas, a las que le falta más sustento, más evidencia, ¿sí? Y decir, salir con ideas como, no, es que el Estado siempre es ineficiente, es corrupto, el Estado no lo puede hacer, ¿sí? Miremos, depende de la provisión, depende de las condiciones. O la idea de que los mercados, que la inversión extranjera siempre va a ser esa que nos va a traer las virtudes de la competencia, de la eficiencia, y resulta que tenemos casos donde el capital extranjero ha venido y lo que hizo fue darse la mano con la corrupción y no mejoró los servicios y sigue siendo igual de costoso y ineficiente. Entonces depende, necesitamos salirnos de esos encasillamientos sobre lo que el Estado, el mercado y las comunidades pueden hacer además. ¿Sí? Tampoco podemos idealizar que todo en la comunidad es rosas y es amor, ¿cierto? No, en las comunidades también hay conflictos, ¿sí? En las comunidades también se debilitan, pero las comunidades también pueden tener un apoyo de la sociedad civil para solucionar necesidades a las que el Estado todavía no tiene cómo, ¿cierto? Dar respuesta. De manera que nuestro llamado, hacia acá, sí, es estudiar mucho más estas relaciones que primero pueden haber entre de tipo competencia, cuando estas estructuras rivalizan
que en algunos casos está bien, que dan unos resultados adecuados en términos de provisión, de cobertura de necesidades sociales, y en otros casos no. Sí, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, cuando privatizamos un recurso de uso común y dejamos pues a una comunidad sin ese recurso, pues por aras de un proyecto de desarrollo, estoy pensando como en el caso de las hidroeléctricas que ha sucedido en Colombia, de cuerpos de agua que antes pues explotaban las comunidades, pero que por el tema de la hidroeléctrica tenían que declarar esto pues una propiedad nacional para un proyecto de desarrollo de interés estratégico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí con esa comunidad? ¿Cómo resolvemos esto? Conflictos entre gran minería y minería artesanal. Las grandes compañías extranjeras que vienen a explotar el recurso también desplazan comunidades que han estado ancestralmente en territorios y que son comunidades de bajos ingresos, con menor educación, también expuestas a ambientes más difíciles, más violentos, ¿no? Entonces, cómo estas relaciones entre estas estructuras de gobernanza las podemos estudiar de una manera más sistemática para entender cómo podemos solucionar ese tipo o compensar a los afectados en este tipo de conflictos que se van a dar en el desarrollo. Relaciones también de complementariedad, en donde hay cooperación entre estas dos estructuras de gobernanza. Entonces el Estado se puede apoyar, por ejemplo, cuando hacemos programas sociales, se puede apoyar en las comunidades para hacer estos programas de transferencias sociales o programas de innovación tecnológica para las empresas, lo que ahora en nuestro lenguaje es las innovaciones público-privadas, y bueno, todo esto que existe ya en nuestra literatura y en nuestros análisis, pero que no logramos como sistematizarlos. Bueno, para terminar, ¿en dónde está América Latina y el Caribe? En este gráfico tenemos la distribución del ingreso global, es de 2011, ya es de hace un poco más de una década, pero nos sirve como referente. Estas áreas bajo la curva, pues tenemos acá el eje de el ingreso per cápita anual en dólares constantes. Entonces acá estás más pobre, acá estás más rico, más desarrollado, y acá en este volumen de estas áreas está representada la población. El área bajo la curva representa la población de cada región. Bueno, India y China, pues como tienen como el 60% de la población mundial, está las otras partes de Asia, el África subsahariana, América Latina y el Caribe, estamos acá, los países de Europa del Este y Rusia, y acá todo este club de la OECD, los países más desarrollados. ¿Qué vemos en este gráfico? Primero, que nosotros ya no somos la región, ¿no? No somos los más pobres, ¿sí? Los más pobres están acá, en la India. Aquí hay una parte de China que sigue estando todavía rezagada, las partes más rurales de China. El África, ¿sí? Hacia allá, donde en este momento todas las ayudas están yendo. Los programas de desarrollo están enfocados allá. América Latina ya no, en su conjunto, ya no es un receptor de tanta ayuda como lo fue hace unas décadas. América Latina ya está aquí en un ingreso medio, les mencionaba antes. Nos preguntamos, ¿estamos en una trampa del ingreso medio? ¿Cómo hacemos para salir ahí como de ese lugar intermedio en donde no eres el más pobre, pero también todavía no eres el más productivo, ¿sí? Todavía no garantizas lo básico para la mayoría de la población? Para salir entonces de acá, de esta medianía, necesitamos repensar esas estructuras, esas relaciones entre las estructuras de gobernanza económica. Tenemos ya también un sector empresarial que ha aprendido, que se ha desarrollado una industrialización en la región, más en unos países que en otros. Luego hay un conocimiento. También hay una capa de la población que se ha educado. En América Latina hay un capital intelectual importante,
para dedicarse a esta tarea de repensar esa relación. Por supuesto, siempre estará el tema del proceso político, de cómo se da. Pero el punto es que nosotros estamos abocados a hacer ese rebalanceo y plantear esa discusión y las soluciones a los problemas que hoy nos aquejan, de orden social, de productividad, de proyección. Y bueno, yo desarrollo en el libro pues también todo el tema de cómo participamos en la globalización. ¿Sí? ¿Con qué condiciones nos metemos a esos mercados globales, ¿no? Siempre bajo la idea de que el mercado es un mecanismo de generación de la riqueza y que siempre va a ser mejor enseñar a la gente a pescar que a darle el pescado, ¿verdad? Entonces, podemos producir, podemos generar riqueza de una manera más generalizada, pero hay que repensar bajo qué estructuras institucionales lo vamos a hacer. Entonces ahí tenemos unas tareas en esta etapa en la que estamos, ¿no? Termino entonces finalmente resaltando mensajes que los he dado, son 3 mensajes básicos en cuanto al enfoque, en cuanto a este estudio de las instituciones, la necesidad de tener un lenguaje común, de mantenernos en una perspectiva integradora para realmente aprender de manera sistemática de todas esas experiencias que están sucediendo en territorios, en regiones, de las cuales podemos aprender y entender por qué algo sí funciona en un lugar y en otro lado no. No es simplemente copiar un programa de política. Quienes trabajan en políticas públicas lo saben, ¿sí? Que esto no es que yo traslado de aquí para allá y va a tener los mismos resultados, pues no. Bien. El otro mensaje es que los caminos para el cambio son varios, que no tenemos que esperar siempre a que suceda una gran revolución o el gran cambio de la política, sino que también el cambio sucede desde esos niveles operativos y de acción colectiva. Y cómo podemos investigar mucho más estos tipos de cambio y de iniciativas, ahí sí, de innovación social, que ahora también es algo que se está hablando mucho desde las escuelas de negocios, desde las escuelas de administración, pero que desde pues, mi concepto necesitamos sistematizar, entender mucho mejor y tener como también las bases conceptuales, analíticas más claras. Y lo otro es, no podemos seguir en discursos polarizantes de que el Estado no, el mercado sí, las comunidades no. Necesitamos de las 3 estructuras y es específico al tipo de bien y servicio que está en déficit o que queremos conservar. ¿Sí? Por eso allí pues estamos en esa idea de rebalancear esas relaciones para los problemas más urgentes en primera instancia. Muy bien, entonces ya con esto pues completamos. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Rojas Rivera. Impresionante el recorrido desde las teorías, los métodos, modelos, clasificaciones, estudios empíricos, hasta la propuesta de solucionar problemas que son muy prácticos, muy cotidianos, muy nuestros, como el uso de los recursos comunes. Esto que acabamos de escuchar es una clase de metodología de la investigación de cuando uno quiere resolver un problema y que piensa que simplemente es resolverlo y ya. Realmente hay problemas que son muy complejos y que en América Latina no hemos sabido cómo resolver. Uno de ellos es el de la correcta administración de recursos, de cómo gobernar correctamente, cómo balancear la economía. Y eso es algo en lo que hemos fracasado porque vivimos en el subcontinente más desigual del mundo. Entonces, escuchar una propuesta así me parece refrescante y entiendo que el objetivo último siempre es tratar de modificar en algo la realidad que vivimos. Eso es algo impresionante. Tenemos espacio para dudas, para preguntas, cuestionamientos. Si alguien quiere comentar algo, si levanta la mano y le acercamos un micrófono, con mucho gusto para extender un poco el diálogo. Sí, por allá. No sé si, Gali, ¿nos podrías ayudar con un micrófono? Muchas gracias al maestro Gali por su apoyo de siempre.
Gracias, doctora. Yo primero quiero felicitarla. Yo soy parte del doctorado en política pública. Tuve oportunidad de escucharla hace 3 años, saliendo de la pandemia en 2022. Cuando uno conoce estos temas de institucionalismo, saliendo de ese cisma, fue muy interesante. Todo entender, pues, que también, por ejemplo, tenemos bienes públicos globales, como todo el tema de las vacunas, que nos llegó a todos, que nos ayudó, fue para mí muy interesante. Y ahora, 3 años después, ahora en esta nueva reconfiguración mundial, yo le tengo 3 preguntas, creo que es demasiado, ojalá no pueda acaparar todas las preguntas, que haya más, pero se las planteo con el fin de entender cuál es su punto de vista de lo que viene, de lo que está pasando en ese momento, pero también de lo que viene. El primero es, ¿cuál para usted es el mejor, el mecanismo o el proceso más adecuado para el cambio institucional? Es decir, que empiece en el nivel operativo o en el nivel de elección colectiva que usted nos plantea. Pongo como ejemplo, no soy especialista en institucionalismo, pero yo lo veo, por ejemplo, estos cambios que están haciendo en Estados Unidos Trump, todo esto de las órdenes ejecutivas, que quiere cambiar cosas, yo lo veo en ese nivel, a lo mejor estoy equivocada, o a lo mejor un nivel constitutivo como la reforma judicial en México, yo lo ubicaría ahí. Es decir, están pasando muchos cambios en realidad en las instituciones de nuestros países latinoamericanos y me gustaría saber, primero, teóricamente, cuál a lo mejor debería ser el mejor mecanismo de cambio institucional, desde qué nivel podríamos comenzar, pero sobre todo en esta nueva reconfiguración institucional del mundo, ¿hacia dónde cree usted que vamos? Gracias. Hola, sí, ahora sí. Vale, muchas gracias por tus preguntas. A ver si te entendí. Bueno, el primero tiene que ver si el cambio institucional se hace desde el nivel operativo, ¿sí? ¿A través de qué mecanismos? ¿Te entendí? ¿Puede suceder eso? Sí, como de la primera, porque tenías varias inquietudes. Sí, del nivel operativo. Claro, bueno, mira, ahí cuando yo pienso en este nivel operativo, también estoy pensando en unos esquemas en donde hay apertura y receptividad, porque también podemos estar en unos programas de políticas que no están funcionando muy bien, pero hay rigidez, ¿sí? Y eso puede suceder. Y es parte del trabajo de personas como Banerjee, Duflo, que son quienes defienden también este enfoque y dicen, mire, muchos de los problemas no es tanto pues que haya unas élites ahí malvadas que no quieren que nadie progrese, sino porque es que los programas están muy mal diseñados y a nadie le interesa. A nadie le importa. Y ellos lo documentan pues con casos de sus estudios en África y en la India. Y cuando ellos entran a hacer estas investigaciones de campo, esto también les genera, donde las hacen, les genera como al poner de manera pública lo mal que funciona el programa, la gente que está administrando eso dice, ay, no sabíamos que esto estaba tan mal y hemos gastado parte de presupuesto por años y los resultados son muy poquitos. Así que no es solamente pues como darnos cuenta que funciona mal, sino que eso necesita un mecanismo de exposición. ¿Sí? De cómo así, llevamos 30 años en esta estrategia y los indicadores son pobres. Eso hay que contárselo a la sociedad. Y hay que decir, esos recursos no los hubiéramos podido gastar en otra cosa. Así que es parte también de poner en público, también un enfoque que yo pienso que es muy joven. El tema de las políticas públicas para nosotros es muy joven. Cuando tú vas a ver todos esos estudios que hay para Europa, para Estados Unidos, inclusive en algunas partes, ellos asumen que el programa que nos sirve lo acaban y nosotros no, y además no hay evaluaciones, ¿sí? Que la evaluación es precisamente esa retroalimentación. Estamos allí, estamos precisamente con los programas de políticas públicas y toda esta investigación, estamos pidiendo, rendición de cuentas. Sí, que también es una línea que viene
desde estos organismos multilaterales que complementan presupuestos y dicen, bueno, les vamos a dar este apoyo, pero si ustedes no muestran indicadores, resultados, esto no continúa. Y sirve, digamos, ese apoyo condicionado nos lleva a eso. Ahora, hay, como te decía al comienzo, hay programas que tienen un componente político fuerte, ¿sí? Están entregándole cositas a la sociedad, pero cositas, no servicios, o garantizando derechos. Sí, y bueno, y en esa es la labor de las universidades, la labor de las ONGs también, no solamente los académicos. Entonces te diría eso por ahí. Y bueno, ya frente al tema de hacia dónde vamos como a nivel global, estamos en un forcejeo, diría yo. Ahora, para mí, pues es mi opinión personal, ¿verdad? No sé si otros académicos la compartan con tanto entusiasmo, pero a mí me gusta pensar que nosotros estamos en un momento como de agotamiento de un modelo, que es ese modelo del mercado, ¿sí? Y que estamos exacerbados en eso, apostándole al pasado. Entonces, es que en el pasado crecimos con el mercado, nos industrializamos, nos volvimos ricos, los que se volvieron más ricos, ¿cierto? Entonces vamos a apostarle a eso, a que el mercado sea libre, entonces los impuestos no hay que pagar impuestos, ¿eso para qué? Porque son trabas al capital, dejemos que el mercado diga qué es lo que necesitamos. Y estamos mirando con un retrovisor, ¿no? Como quien viaja mirando al retrovisor. La estrategia que me sirvió en el pasado la aplico ahora y la aplico de una manera más vertical, que es lo que estamos viendo en Argentina, por supuesto, pues aquí en este gran vecino de Estados Unidos, ¿sí? Vamos por la misma estrategia, pero esto está desgastado, además porque hay esos fenómenos fuertes emergentes, que es el cambio climático, ¿sí? No sabemos hasta dónde nos va a aguantar el tema de la desigualdad, como que estamos pensando que desde que haya crecimiento, pues por ahí se distribuye y ya la gente se tranquiliza. El cambio tecnológico que estamos viviendo también, que es tan fuerte, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con las personas y el rezago? Porque hay un mundo de gente que es profesional y participa de esa prosperidad, pero hay otra gran cantidad de gente que mira, se queda de espectadora. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ese modelo de exacerbado del mercado, pues no está en la fórmula vieja. Crezcamos, no nos importa la dignidad de las personas, no nos importa si se educan, apostémosle a la tecnología, pero no a la tecnología que está al servicio de las necesidades de la sociedad. Entonces, no sé en qué momento, hasta dónde les llegue, ¿cierto? Esta fórmula vieja, como decimos, pues las crisis también ayudan a reconsiderar. Si tú miras la historia, las guerras, ¿cierto? Las revoluciones son las que hacen ese giro porque ya, bueno, no entendieron con la tarjeta amarilla, pues saquemos la tarjeta roja. ¿Qué es lo que no sabemos? Digo, bueno, qué triste que tengamos que llegar hasta allá, pero... Y por eso digo, bueno, no, como no es el modelo, vamos creando las bases de lo que puede reemplazar. Que ya no es en el centro la ganancia, en el centro la productividad solamente, sino en el centro el bienestar humano y ecológico. Claro, podemos seguir utilizando los mercados como mecanismos generadores de riqueza, pero ¿en qué contexto? ¿Con qué objetivos sociales, colectivos, no solamente individual? Te diría eso. Gracias. Bueno, se nos fue el tiempo. Yo sé que hay muchas preguntas, podemos seguir conversando después, pero hay que agradecerle a la doctora Ángela Rojas Riveras por esta exposición fantástica, por esta invitación a la discusión y sobre todo por este ejercicio intelectual extraordinario de tratar de resolver conflictos, de pensar conflictos que sabemos que nos afectan a todos. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el CUCINEA. Mucho gusto, gracias. Agradecimiento especial a todos ustedes por escuchar, por compartir ideas, por
siempre estar pendiente de las inquietudes, también al doctor Lucio Flores Payán, nuestro director de división, al doctor Carlos Riojas López, que nos agasajó con una reseña precisamente sobre este libro. Y mi última recomendación de despedida es: lean el libro, traten de entender desde la complejidad hasta la parte más práctica, más sencilla. Así se resuelven los problemas de la vida, y eso es lo que hacemos aquí en la academia, tratar de resolver cuestiones complejas para proponer soluciones que sean sencillas y que puedan aplicarse. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.